Hola, buenos días. Saludos a todos los congresistas. Antes de nada, me gustaría felicitar la Navidad a todas las personas que nos están visualizando y desearos un próspero año nuevo de parte de todo el equipo del Congreso. Bienvenidos a la quinta jornada de formación multidisciplinar sanitaria. Hoy tenemos a doña Cristina, técnica en imagen médica, que compartirá con nosotros su ponencia titulada Iatrogénica quirúrgica, evaluación de riesgos y beneficios en la práctica clínica, la cual ha sido acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias. Os damos la bienvenida al quinto Congreso Equipo Multidisciplinar en Sanidad de este 2024 y deseamos que paséis un rato agradable y recordaros que podéis ir poniendo vuestras preguntas por el chat. Y Cristina, cuando quieras, todo tuyo. Vale. Vale, pues buenos días a todos, felices fiestas. Yo voy a hacer una presentación sobre iatrogenia quirúrgica, la evaluación de riesgos y beneficios en la práctica clínica. También voy a hacer una comparación entre iatrogenia quirúrgica y entre error médico, porque son dos conceptos que se pueden confundir. Entonces, como definición, hace referencia a un daño causado por una intervención quirúrgica, por una operación. Estos pueden ser errores técnicos, complicaciones posoperatorias y otros eventos, ¿no? Entonces, engloba desde el inicio de la operación, por así decirlo, durante y el después. Como etimología, la palabra iatrogenia proviene del griego iatros, médico, y genan, producir, indicando cualquier condición adversa producida por la actividad médica o quirúrgica. Por eso quería también diferenciar entre error médico e iatrogenia quirúrgica, porque son como dos conceptos que se parecen mucho, pero hay matices, ¿no? Su importancia, pues hay que evaluar riesgos y beneficios también para mejorar los resultados y reducir las complicaciones en la práctica quirúrgica. Cuanto más reduzcamos las complicaciones, mejor va a estar la persona, menos intervenciones se le van a tener que hacer y en general, pues todos ganamos, ¿no? Puede tener consecuencias graves afectando a la calidad de la persona y como he mencionado antes, haciendo que se tenga que operar más veces. Eso también pues, implica más posibilidades de infección y más toda una complicación en general. Entonces, pues es fundamental implementar estrategias para identificar, evaluar y mitigar esos riesgos. La diferencia está en la intención y en la naturaleza, tanto de la iatrogenia como del error médico. En el caso de la iatrogenia, es una consecuencia directa de un procedimiento quirúrgico. Sí o sí va a haber ese riesgo. No se puede evitar porque siempre puede haber una complicación o una posible infección, cualquier cosa, entonces no se puede evitar. Por ejemplo, pues infecciones posoperatorias, una lesión accidental a órganos vecinos durante la cirugía o hemorragias. Por ejemplo, en lesiones accidentales, que luego me voy a centrar un poco en esto, por ejemplo, en la iatrogenia biliar, en el caso de, por ejemplo, cuando a una persona le quitan la vesícula, pues hay una zona bastante complicada entre arterias y los conductos biliares que, si no se identifican bien esos conductos, se puede cortar o seccionar un conducto que no es, provocando pues complicaciones y más operaciones, que luego veremos en algunos casos clínicos que he incorporado también, para ver el ejemplo más claro, que no se quede solamente en la teoría. La responsabilidad profesional puede no estar en juego, porque si se han seguido todas las normas y todos los procedimientos, puede pasar eso, que hay una infección o que, por ejemplo, el procedimiento esté bien, la forma de operar esté bien, pero que haya una equivocación en el momento de cortar algo. Por ejemplo, como he dicho antes, como iatrogenia biliar, que se sabe lo que se va a hacer, que se le tiene que quitar la vesícula, por ejemplo, eso está correcto, pero a la hora de operarlo, pues hay una equivocación. Entonces no está intencionado, que luego veremos también los tipos de iatrogenia, que hay varios. Y en el caso del error médico, es un fallo en la ejecución de una acción planeada. Por ejemplo, o el uso de un plan equivocado para alcanzar el objetivo, que se le haya, por ejemplo, diagnosticado mal, que el proceso que se le vaya a hacer esté bien, pero que no corresponda a lo que le pasa a la persona.
puede ocurrir en cualquier parte del proceso, mientras que, por ejemplo, en la iatrogenia ocurre durante el proceso de la cirugía, tanto el pre como durante como post, pero está ligado más a cirugía. Y en muchos casos los errores sí son evitables, en el caso del error médico. Por ejemplo, administrar dosis incorrecta de medicación, omitir un paso crucial o diagnosticar erróneamente. Puede ser humano, por falta de atención o formación o incluso cansancio, estrés, o sistémico en procesos defectuosos. Por ejemplo, pues que un plan de acción le falte un proceso o que esté obsoleto, que no se hayan actualizado datos. Entonces, a lo mejor el proceso está bien, pero a lo mejor se está utilizando un proceso de hace a lo mejor 15 años. Entonces, no está actualizado. En este caso, la responsabilidad sí está en juego y a menudo conllevan implicaciones legales y éticas. Como conclusión, la intencionalidad y naturaleza, que en el caso de la iatrogenia, la naturaleza de un procedimiento quirúrgico, puede ser una complicación conocida y sobre todo es inevitable. En el error médico resulta una ejecución incorrecta o un fallo en el proceso de atención que se podría haber evitado. Evitabilidad, caso de iatrogenia, inevitable, y están inherentes a la cirugía, y en el error médico se puede evitar, sobre todo eso, en el caso del error humano, por ejemplo, pues con más atención, más formación y siguiendo los pasos, pero sobre todo se focaliza en la atención. Y en el caso de procedimientos, pues actualizar procedimientos y técnicas. Responsabilidad. En el caso de la iatrogenia no siempre implica negligencia, pero en el caso del error médico sí, y puede haber acciones legales. De alcance. En el caso de la iatrogenia se limita a los procedimientos quirúrgicos, tanto en el momento de antes como durante como después, y en el caso del error médico puede ocurrir en cualquier momento e incluso engloba procedimientos no quirúrgicos, no tiene por qué ser quirúrgico. Por ejemplo, iatrogenia, un paciente sufre una infección en el sitio quirúrgico después de una operación, a pesar de que se tomaron todas las precauciones asépticas, es decir, se siguió todo, se tuvo mucho cuidado, pero al final esa persona ha tenido la infección, pero se han seguido todos los procesos. Y en el error médico, un paciente recibe una dosis incorrecta de un medicamento debido a un error en la prescripción o administración. Pues eso, que está incorrecto. Vale, hay varios tipos. Unos son errores técnicos, que pueden ser por diagnóstico, incorrecta identificación de la condición que requiere la cirugía, que sea esa, pero que por ejemplo, la identificación sutilmente no sea la correcta. Que eso también implica errores durante la cirugía, que es, por ejemplo, lo que he comentado antes de que durante una sección de un conducto hay una equivocación. Entonces, el proceso está bien, pero hay una equivocación en la técnica. Uso incorrecto de instrumentos o mala interpretación de las imágenes intraoperatorias. Sobre todo pasa en el TAC, sobre todo se puede llegar a una mala interpretación por las estructuras, porque estén a lo mejor demasiado cercanas y se puedan confundir, por los medios de contraste también. Y problemas con el equipo quirúrgico, fallo en el funcionamiento de los dispositivos o en la esterilización de los mismos. Complicaciones post, sobre todo infecciones y hemorragias, porque además de la anestesia, que puede darle una reacción alérgica a la persona. Y luego en los factores humanos que lo causan, la inexperiencia, la falta de experiencia del cirujano puede aumentar el riesgo de complicaciones quirúrgicas, que eso, a ver, al principio es normal, o sea, tiene que haber un proceso de aprendizaje,
para que luego el tema de las iatrogenias cada vez suceda menos, aunque van a seguir sucediendo, pero con la formación, con la práctica y poniéndole sobre todo atención, pues se van reduciendo. Pero al final la inexperiencia es normal que sea una causa como factor humano. Fatiga y estrés. La fatiga y el estrés pueden afectar negativamente la concentración y las habilidades motoras del cirujano. Y también de comunicación. Muchas veces no hay una comunicación efectiva. Entonces, siempre se nos olvida como este punto de que también la comunicación en todos los procesos, no solamente también en la iatrogenia, sino en general, es muy importante y muchas veces se pierde. Entonces, junto a estos 3 puntos que hay que tenerlos en cuenta, pues si se minimizan, pues habrá menos iatrogenias y menos errores, y aunque algunos no se puedan evitar, pero bueno, si se puede minimizar, mejor. Y luego técnicos. Equipos defectuosos, el mal funcionamiento, como hemos comentado antes, y una técnica inadecuada, que se elija una técnica mala, o sea, que el diagnóstico sea ese, que sea eso lo que haya que hacer, pero que la técnica, pues, esté equivocada. Por ejemplo, pues que se utilice, en vez de la laparoscopia, que se utilice otra técnica a la hora de seccionar o intervenir, o al revés. Por ejemplo, en un caso que sí que es una técnica que ayuda, pero en ese caso no ayudó mucho, era que a un paciente había que quitarle la vesícula biliar y se utilizó la laparoscopia. ¿Qué pasa? Pues que se tocaron conductos biliares que no había que tocarlos, o sea, se seccionaron, y luego esa persona pues hubo que volver a intervenirla, hubo que volver a operarla. Entonces, claro, a lo mejor en ese momento, en esa situación, había que haber utilizado otra técnica por la complicación. No porque la laparoscopia sea una mala intervención, sino porque en esa situación no era la más adecuada. Y luego también, aparte de los factores del equipo, del personal médico y de lo que tenga que ver con la cirugía de una forma más externa a la persona, también no nos podemos olvidar de los factores del paciente, de las condiciones que ya existen. Por ejemplo, pues las patologías que ya tiene o las complicaciones que ya tiene, sobre todo, por ejemplo, las cardiovasculares, diabetes, las variantes anatómicas también. Entonces, una anatomía anormal en el sentido de que tenga variantes anatómicas puede aumentar el riesgo. Por ejemplo, en el sitio inversus, que es que tanto total o parcial, que algunos órganos están invertidos, pues, por ejemplo, es una condición que no es que sea una patología, sino una condición de la persona que hay que tener en cuenta, porque a la hora de intervenirle va a tener esas estructuras, pero las va a tener cambiadas de sitio. Entonces, claro, complica la cirugía, porque ya no solo que el órgano esté en otro lugar, o sea, esté desplazado, sino que todo el sistema vascular también lo va a estar. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Luego también hay muchas variantes arteriales a nivel de hígado, por ejemplo, de las ramas de la arteria hepática derecha. De las izquierdas, por ejemplo, no tanto, pero de las derechas, por ejemplo, hay bastantes variantes, o de la mesentérica. Entonces, todas esas variantes hay que tenerlas en cuenta. Y digo a nivel hepático, por ejemplo, pero también a nivel de otros órganos. O sea, hay muchas variantes, sobre todo vasculares, por ejemplo. Hay que evaluar ese riesgo. Entonces, hay que ver el historial médico para ver si tiene también otras cirugías previas, también reacciones adversas a medicamentos, que son muy importantes. Y luego la complejidad de la cirugía, que cuanto más compleja es, hay más riesgo. Para evaluar todo eso, pues tenemos varias herramientas, que son, por ejemplo, las escalas de riesgo, como el índice de riesgo de Lee en complicaciones cardíacas, cuestionarios y evaluaciones preoperatorias,
que son formularios que tiene que rellenar la persona para recopilar información sobre cómo está el paciente. Y luego las imágenes y pruebas diagnósticas como TAC, RESO y también otros tipos. Sobre todo como yo he podido observar en el tema del diagnóstico, por ejemplo, entre TAC y RESO, también dependiendo de lo que le pase, obviamente, pero por ejemplo el TAC daba más detalle, sobre todo también por el grosor de corte, porque no era lo mismo RESO que TAC. En la RESO, por ejemplo, se perdía mucha información y en el TAC al revés. O sea, en el TAC es donde más información veíamos, tanto a nivel de la lesión, de lo que le pasaba a la persona, como a nivel de variantes anatómicas, como todo. Entonces, por ejemplo, donde yo trabajaba, pues sí que era muchísimo más útil el TAC, muchísimo. En la RESO se perdía mucho, mucha claridad, también pues mucho detalle y se perdía mucha información. Y luego hay protocolos de seguridad, listas de verificación quirúrgica para asegurar que todos los pasos se siguen y medidas de control de infecciones, como la técnica aséptica, profilaxia antibiótica y monitoreo de la esterilización de equipos. Que eso va a hacer que haya pues, menos probabilidad de infección y mejor para el paciente. Los resultados que se esperan siempre pues, es un alivio del dolor, reducción o eliminación del dolor asociado a condiciones médicas, la mejora de funcionalidad, restauración de la movilidad o función de un órgano o extremidad y aumento de la supervivencia. O sea, por tanto, aumento de la supervivencia, como en el caso de cirugías oncológicas. Pero sobre todo siempre se buscan esos 3 puntos, ¿no? En general, pues la mejora de la calidad de vida del paciente. Luego también en la comparación, en el análisis del coste-beneficio, hay que evaluar si los beneficios superan los posibles riesgos y complicaciones, que eso también es importante. Si los beneficios no superan los riesgos, no se hace, porque si al final la persona va a tener más posibilidad de entrar a cirugía, de volver a entrar a cirugía, que pasar también por todo el proceso de recuperación y va a haber una complicación, pues no se hace. Y el consentimiento informado, asegurarnos de que los pacientes comprenden los riesgos y beneficios antes de dar su consentimiento. Vale, luego como estrategia de minimización de riesgos, ¿qué se puede hacer? Pues, por ejemplo, si la técnica está obsoleta o ya si se investiga tiene más mejora, pues hay que hacerlo. Entonces, hay que mejorar la técnica aséptica, mantener un entorno estéril durante la cirugía, desde que empieza hasta que termina, tenerlo muy en cuenta, y la monitorización continua. Vigilar siempre que la persona, pues, que los signos vitales estén correctos, que sean los adecuados, y si hay algún problema, detectarlo para poder solucionarlo. Luego también hay una parte en el tema de la tecnología, las innovaciones, por ejemplo, que se están produciendo, están siendo bastante importantes y ayudan un montón. Sí que es verdad que hay que seguir investigando y hay que seguir probándolo, pero ayudan muchísimo. Por ejemplo, la cirugía robótica, que nos da mayor precisión y control durante los procedimientos complejos. Por ejemplo, el Da Vinci, en Murcia, en el Hospital de la Risaca, hay uno. Y, por ejemplo, yo he asistido a cirugías con ese robot, sobre todo en cirugía en oncología hepática. Y, por ejemplo, la precisión tiene un montón de precisión. Sí que es verdad que es como muy aparatoso por todos los brazos que tiene, pero tiene una precisión increíble. Por ejemplo, la realidad aumentada, que ayuda a visualizar estructuras anatómicas en tiempo real. Por ejemplo, en modelos 3D renderizados. En el tema de la realidad aumentada, por ejemplo, aparte de las gafas, que ahí existen unas gafas que tú, por ejemplo, tú le pones
el modelo 3D o el renderizado, ¿no? Y entonces sobre esa persona, sobre todo el modelo 3D, sobre esa persona, conforme va moviendo la estructura el cirujano y las va cortando, van apareciendo o desapareciendo. Y, por ejemplo, en el modelo 3D, que se realizan sobre todo a partir de, o sea, esto como experiencia propia, que se realizan a raíz de imágenes como TAC, RESO, el PET también da información, pero sobre todo sobre TAC, por el tema del grosor de corte, de que cuanto menor sea, pues más detalle hay. Entonces, nos venían las imágenes ya hechas y nosotros mediante varios programas segmentábamos, o sea, dibujábamos, íbamos haciendo la estructura e íbamos identificando la lesión junto con la variante anatómica y todo el entorno, ¿no? Entonces nosotros hacíamos el modelo, lo terminábamos y eso pasaba por un radiólogo, por un médico radiólogo que daba validez como producto sanitario. Entonces, una vez terminado y validado por el radiólogo y viendo que está todo correcto, todo bien, se mandaba, por ejemplo, al hospital que hubiera solicitado el modelo, se ponía en pantalla en una plataforma a la que accedían los médicos con su clave y sus cosas y, y veían dónde estaba la lesión, podían quitar y poner estructuras, podían focalizar solamente sobre la lesión, ocultando a lo mejor pues el órgano, viendo con qué tenía más relación, por ejemplo, sobre todo en la parte vascular. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo lo hacía sobre modelos hepáticos, sobre hígado. Entonces, el médico cogía y a lo mejor ocultaba el hígado y podía ver pues si la lesión, si era, por ejemplo, un tumor de vías biliares, pues podía dejar el tumor con las vías biliares para ver hasta qué punto afectaba, si a todo el conjunto, solamente a la rama derecha biliar o solamente a la vesícula biliar o así, con qué arterias chocaba o con qué vena tocaba. Entonces, eso, por ejemplo, es muy útil. O, bueno, sobre todo para temas de cirugías complejas, porque si, por ejemplo, se ve claro que solamente con el TAC se ve y no hace falta ningún modelo, ni una gafa de realidad aumentada, ni nada, perfecto. Por ejemplo, en el caso de la metástasis hepática, cuando venían del colon, por ejemplo, pues sí que se veía claro. Pero en el caso, por ejemplo, de un tumor de vías biliares, pues, o un tumor de Klatskin, pues no tanto, porque ahí está comprometida también bastante arteria a veces, el sistema vascular, es muy complicado ver y acceder bien. Entonces, por ejemplo, en el caso del tema de los modelos 3D, pues es bastante útil. Y nuevas técnicas de imagen que mejoran la planificación preoperatoria y la ejecución de la cirugía. Tiene que haber una capacitación y una formación continua, como cursos, talleres, técnicas nuevas, técnicas y tecnologías quirúrgicas y simulaciones y prácticas. El uso de simuladores, por ejemplo, para entrenar a los cirujanos en situaciones complejas es muy importante porque al final el campo de la medicina en general siempre va avanzando y siempre hay algo en lo que avanzar. Entonces, si no se desarrollan nuevas técnicas, no hay una evaluación, o sea, no hay una evolución, no hay cursos, no hay un aprendizaje continuo, al final las técnicas se quedan obsoletas y el conocimiento también. Eso va a provocar al final que haya más errores o complicaciones o más riesgos. Entonces, siempre el tema de la formación continua siempre es muy útil en todos los campos, ¿no? Pero sobre todo en el tema de la medicina, pues también. He metido algunos casos clínicos, no sé si lo he comentado antes, creo que sí, para que sea al final como más visual,
¿no? Que no se quede solamente en teoría, sino que también pues, la teoría que hemos estado diciendo pues, se pueda aplicar. Entonces, por ejemplo, en este caso clínico, que es infección posoperatoria por esterilización inadecuada. Ahí ya vemos que el problema está en que no se ha esterilizado adecuadamente y que ha provocado una infección. Un paciente de 56 años se sometió a una cirugía de reemplazo de cadera en un hospital. La cirugía transcurrió sin problemas y el paciente fue dado de alta al tercer día. Pero una semana después el paciente desarrolló fiebre alta, enrojecimiento y dolor intenso en la zona operada. Ahí vemos que se está produciendo durante el proceso de la iatrogenia, ¿vale? Durante el proceso quirúrgico. En este caso, ya al final, cuando ya lo han operado, le han dado de alta, pero estamos ya en el último paso, en el que todavía se puede dar. Entonces, análisis, tras realizar pruebas, se diagnosticó una infección profunda del sitio quirúrgico causada por esta bacteria. Entonces, la revisión del protocolo de esterilización reveló que uno de los instrumentos utilizados no había sido esterilizado debido al fallo en el autoclave, ¿vale? Ahí no ha sido el error humano, no ha sido error por una mala esterilización del personal, sino que digamos en el caso técnico, que es el tema del autoclave, que también puede pasar. Entonces, aquí hay una mezcla entre, al final, un poco de error en general, ¿no? ¿Qué se ha aprendido de aquí? La importancia de seguir rigurosamente los protocolos de esterilización, implementación de controles de calidad adicionales, o sea, además, para verificar la esterilidad de los instrumentos antes de la cirugía. Por ejemplo, pues que si ya sabemos que está esterilizado, está correcto, pues volver a comprobarlo. Y capacitación continua del personal sobre procedimientos de esterilización y el manejo de equipos. Otro, o sea, no hay mucho. Hay luego, por ejemplo, en la iatrogenia biliar, que es en el tema que más he profundizado al final porque es el que más conozco, hay otros casos más, pero no hay mucho. Esto simplemente pues es para ver la teoría un poco aplicada a qué podría pasar en un caso real, ¿no? Reacción adversa a la anestesia. Un hombre de 38 años fue sometido a una cirugía de reparación de hernia inguinal bajo anestesia general. Perdón. Durante la inducción de la anestesia, el paciente desarrolló una reacción anafiláctica grave que incluyó hipotensión severa, broncoespasmo y urticaria generalizada. Una reacción alérgica en toda regla. No se conocía que tenía alergia a uno de los medicamentos que se habían utilizado y, bueno, al final de los esfuerzos, el paciente sufrió un paro cardíaco y requirió reanimación cardiopulmonar. Entonces, ahí vemos la importancia también de, antes de la operación, leer muy detenidamente y muy detalladamente el historial de la persona, tanto de operaciones previas como alergias, como patologías, todo lo que tenga que ver con la persona. Y ahí tenemos la lección aprendida, como la importancia de una evaluación preanestésica exhaustiva que incluya preguntas detalladas sobre alergias y reacciones previas a medicamentos, la disponibilidad inmediata de equipos y medicamentos para manejar en el caso de que le esté dando la alergia, pues que se pueda solucionar y que tengamos a mano todos los equipos necesarios y que no haya que salir a lo mejor pues, de la sala o no haya que pedir nada, ¿no? Y una educación continua para el equipo anestésico sobre el reconocimiento y el manejo rápido de reacciones adversas. Como hemos dicho al principio, cuanto más formación se tenga, sobre todo, más fácil va a ser tanto la cirugía como todo el proceso que incluye, como el posoperatorio, como todo. Entonces, cuanto más formación tenga el equipo médico, en este caso, por ejemplo, antes puede reaccionar a este problema y antes llega la ayuda y menos riesgo de que se pueda complicar luego todo va a tener la persona.
Luego, error técnico durante colecistectomía laparoscópica. En el caso de que le estén quitando la vesícula biliar, ¿vale? Vale. Durante el procedimiento, el cirujano accidentalmente cortó el conducto biliar principal en lugar del conducto cístico. El conducto cístico es el que va desde la vesícula biliar al colédoco. Digamos que hay como, bueno, a ver, una cosa, o sea, aquí estaría la vesícula, aquí estaría el cístico, que conecta al colédoco. Y luego igualmente he metido una imagen para que sea más visual. Entonces, pues, cortó el cístico. Entonces, se produjo una fuga biliar, que esa fuga también venía de la vesícula. Entonces, el error se debió a la identificación incorrecta de la estructura anatómica. Entonces, aquí la técnica estaba bien, o sea, la operación, lo que le iban a hacer estaba bien, pero el médico tuvo el error y cortó pues el conducto que no era. Entonces, ¿qué le pasó? Pues que tuvo que quedarse más tiempo la persona en el hospital, prolongando pues eso, más riesgos, más una posible infección, y luego también pues todo lo que conlleva, ¿no? Más dolor, más, digamos, desesperación por parte del paciente a la hora de querer irse de allí al final. ¿Qué se ha aprendido? La importancia de identificación clara y precisa de la estructura anatómica antes de proceder con el corte, utilización de técnicas avanzadas de imagen intraoperatoria como la colangio para verificar la anatomía, y formación adicional para los cirujanos en el manejo de variaciones anatómicas y técnicas de imagen intraoperatoria. Aquí, por ejemplo, la realidad aumentada y una técnica más precisa hubiera servido de muchísima ayuda, porque luego más adelante en una imagen que he metido se va a ver la complicación de esa zona donde está la vesícula, el conducto cístico, el hepático junto con la arteria y las venas. Es una localización bastante compleja. Entonces, claro, o sea, aquí la innovación, por ejemplo, la innovación tecnológica hubiera servido de muchísima ayuda, porque se hubiera visto con claridad todos los conductos y la forma de acceder y cómo realizarle bien esa operación. Lesión nerviosa durante la cirugía de columna. Una persona de 60 años, un paciente de 60 años con estenosis espinal, fue sometida a una cirugía de descompresión lumbar y durante el procedimiento el cirujano lesionó accidentalmente la raíz nerviosa, lo que resultó en una parálisis parcial del miembro inferior derecho. Análisis. El error ocurrió debido a una manipulación inadecuada de los tejidos y la falta de visibilidad adecuada en el campo quirúrgico. La paciente tuvo una recuperación parcial, pero quedó con una discapacidad. Aquí vemos, por ejemplo, en los casos anteriores sí que hubo una solución que digamos que redujo el riesgo de todo lo que estaba pasando, que pues casi al total, ¿no? En este caso, por ejemplo, no. Se intentó arreglar el error, pero al final la persona, la paciente, se fue con una discapacidad significativa. Entonces, ahí está la importancia, ¿no? O sea, esto al final no se trata de focalizar en el problema y en el error y decir, hay que mal la técnica o hay que mal la operación. No se trata de eso, sino de decir, vale, este error puede pasar por varios factores, técnico, humano, lo que sea, falta de formación o falta de atención, cualquier cosa, puede ocurrir, puede pasar. El problema, o sea, no hay que centrarse en el problema, sino en la solución, de que hay soluciones, de que se puede mitigar ese riesgo, como poniendo más atención, formándonos más, prestando más atención. En el caso de que sea una cirugía compleja, ver si hay disponibilidad de recursos tecnológicos o no tecnológicos, unos recursos que al final faciliten a minimizar el riesgo de la operación. Entonces se trata de no focalizarnos en el problema, sino en qué solución se le puede aplicar
porque puede pasar, tanto la iatrogenia como el error puede pasar, porque al final, pues, el factor humano es importante. Entonces, se trata de, al final, el resumen de esta exposición y de todo, es centrarnos en qué soluciones hay y qué hay a nuestro alcance para que cada vez pase menos y que los riesgos al final, aunque estén, sean menores. Entonces, ¿qué lección se aprende de aquí? La necesidad de mejorar la técnica y el uso de herramientas, también de imagen, para asegurar una mejor visualización de estructuras nerviosas, formación adicional en técnicas microquirúrgicas y el uso de dispositivos de aumento como microscopios quirúrgicos, que bueno, que si los microscopios quirúrgicos no están al alcance, pero bueno, hay una parte de la formación profesional de la persona de decir, vale, pues a lo mejor no tengo los recursos porque en el hospital en el que estoy no se me facilita, que puede pasar. No hay estos son los recursos ABC, pero por lo menos me formo y aprendo. ¿Cómo puedo mejorar la técnica? Pues de esta forma, de tal, que muchas veces se puede hacer más a lo mejor. Si no hay disponibilidad de recursos materiales, se puede hacer más con el conocimiento, con el aprendizaje, con la formación. Muchas veces, pues, por suerte, por desgracia, pues al final los recursos materiales pues no están en todos los hospitales, ni hay facilidad de conseguirlos. Pero siempre va a haber una cosa que siempre se va a poder conseguir, que es el tema de la formación continua, porque eso al final depende ya de cada uno, de lo que quiera formarse, de cuánto y de cómo. Y la importancia de la monitorización neurofisiológica intraoperatoria para detectar y prevenir lesiones nerviosas en tiempo real. Eso también, pues, al final reduce muchísimo el riesgo. Luego, otro caso que puede pasar, la hemorragia por coagulopatía no diagnosticada. Esta persona, este paciente, fue sometido a una prostatectomía radical. 2 días después de la cirugía desarrolló una hemorragia masiva que requirió la reintervención urgente y transfusiones múltiples de sangre. ¿Qué pasa aquí? Que aquí vemos un error en el caso de que, o sea, en que no se ha investigado en la historia clínica del paciente. Entonces, no se incluyeron pruebas de coagulación adecuadas y pues no se vio que tenía eso. ¿Qué se aprende de aquí? La importancia de realizar una evaluación preoperatoria completa, incluyendo pruebas de coagulación para pacientes con factores de riesgo, establecimiento de un protocolo estándar para pruebas preoperatorias en pacientes con condiciones médicas complejas y, otra vez, educación del equipo quirúrgico sobre la importancia de la evaluación hemostática y manejo de pacientes con coagulopatías. Y luego, en el tema de la iatrogenia biliar, porque el tema principal es la iatrogenia quirúrgica, pero yo quería hacer un inciso y ahondar un poco más en la iatrogenia biliar, porque yo decidí hacer la charla sobre este tema, porque uno de los casos que yo vi en mi trabajo fue, pues, de iatrogenia biliar, el caso de una paciente que le quitaron la vesícula biliar y se produjo una iatrogenia de tipo 4, ¿no? Que se le habían cortado tanto los conductos derecho e izquierdo y luego aparte en la parte del cístico. Entonces, claro, se produjo fuga biliar y luego, pues, a esa paciente se le tuvo que volver a operar porque además, o sea, es que era una cirugía compleja de un tumor de Klatskin, un colangiocarcinoma bastante complejo. Entonces, claro, la mujer se había sometido a esa operación por esa lesión, se había producido ya la iatrogenia
que le había producido ciertas complicaciones, cierto malestar y cierta infección, y se le tuvo que volver a operar para solucionar pues esa iatrogenia. Entonces me llamó la atención y por eso decidí hacer la charla sobre este tema, porque me parece muy curioso, ¿no? Y que no se da mucho a conocer. Y sobre todo por la diferencia entre la iatrogenia y el error médico. Porque si pensamos en iatrogenia podemos como asociar, ¿no?, al error médico, pero hay ciertos matices. Bueno, iatrogenia biliar. Se refiere a los daños y complicaciones causados en el sistema biliar, ¿vale?, como resultado de intervenciones médicas o quirúrgicas. Pueden surgir durante procedimientos como la colecistectomía, que le quitan la vesícula biliar con la angiografía y endoscopia y otros tratamientos. Pueden tener consecuencias graves, incluyendo infecciones, obstrucciones biliares, peritonitis biliar y la necesidad de procedimientos adicionales. Hay que evaluar cuidadosamente todo el proceso, hacer un seguimiento exhaustivo. ¿Dónde se pueden producir las lesiones? Pues no tengo, bueno, pensaba que iba a tener el ratón para poder ir señalando, pero no, así que lo voy a ir diciendo. Lesión en el conducto cístico. El conducto cístico es el conducto que veis al lado de la vesícula, del cuerpo de la vesícula, que es lo que tiene la forma como de lágrima, ¿vale? El conducto que conecta la vesícula biliar con el conducto hepático común. Bueno, nosotros generalizábamos, o sea, llamábamos conducto colédoco, o sea, al conjunto, ¿no? Lesión en el conducto hepático común, que está, es lo que está más próximo a el conducto biliar derecho y el izquierdo, es el que transporta la bilis desde el hígado a la vesícula biliar y el intestino delgado, ¿vale? Y lesión en el conducto colédoco, daño al conducto biliar principal que lleva la bilis al duodeno. Tipos de iatrogenia: fugas biliares, cuando se escapa de los conductos biliares del abdomen, que puede causar peritonitis y otras complicaciones. ¿Por qué puede pasar? Porque las suturas que se hayan utilizado fallen, ¿vale? Se suelten. Y en el sitio de la colecistectomía, que es en el sitio de la vesícula biliar, que van desde el muñón del conducto cístico a después de la extracción de la vesícula biliar, ¿vale? Si esta es la vesícula y este es el cístico, pues, o sea, el colédoco, el cístico y la vesícula, pues suele ser aquí en el medio, o sea, en el medio. Obstrucción biliar, que se pueden bloquear debido a cicatrices, estenosis o material extraño introducido durante el procedimiento. También puede ser por cálculos, por piedras en el colédoco. Aquí vemos los tipos, ¿vale? El tipo 1, que está un poquito más cerca al conducto cístico, que es la ramita chiquitita que se ve. El tipo 2, que está más pegado a la confluencia y ya donde se separa en vía biliar derecha e izquierda. El tipo 3, que está más pegado a la confluencia todavía. El 4, que se cortan la rama derecha y la rama izquierda. Y tipo 5, que está más pegado a la rama derecha, ¿vale? O sea, está invertido. En este caso clínico, por ejemplo, que es el que os comentaba antes, que es el que más interesante me ha parecido, ¿no? Aquí vemos, porque se le operó por laparoscopia, ¿vale? Entonces, aquí vemos el triángulo de Calot, ¿vale? Que es el triángulo amarillo que vemos entre el conducto cístico, la arteria cística y el conducto hepático común. Como vemos, es una zona muy compleja, donde está arteria, donde está vena y donde está vía biliar, ¿vale? Entonces es fácil que se pueda producir una iatrogenia si no hay una técnica correcta o si hay una equivocación. Es fácil que pueda ocurrir.
Entonces, en estos casos, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Pues identificar correctamente, ¿vale? Utilizar técnicas intraoperatorias precisas o lo más precisas que puedan ser y la formación adicional. O sea, sí, saber perfectamente cómo está dispuesto todo, cómo está dispuesta la anatomía, tanto la vascular como de los órganos, y luego el procedimiento que se va a utilizar. ¿Qué pasó? Que en este caso, por ejemplo, la paciente después de la iatrogenia requirió una reparación quirúrgica de emergencia de una hepaticoyunostomía. ¿Se podía haber evitado? Sí, pero luego, pero había una solución de no se ha evitado, se ha producido y hay solución. Esa solución se ha podido realizar gracias a la formación continua y gracias a saber de dónde está el problema, qué ha ocurrido, vamos a solucionarlo, ¿vale? En este caso, por ejemplo, el cirujano cortó el conducto hepático común en lugar del conducto cístico, ¿vale? Cortó el gordito, el verde gordito que veis, en vez de el pequeño, que es el cístico. ¿Vale? Aquí, en general, ese es el triángulo crítico. Un caso clínico, fuga biliar, que es el otro tipo que habíamos dicho que o bien por parte de sección, o sea, que se ha cortado una estructura anatómica equivocada, fuga biliar, fue sometido a una colecistectomía, que se le quitó la vesícula biliar, y parecía que no había habido complicaciones. A los 3 días presentó fiebre, dolor abdominal y distensión. Se diagnosticó una fuga biliar. ¿Qué pasó aquí? Que la sutura había fallado. Entonces estaba teniendo como un escape, ¿no? Por una ligadura insuficiente. Y nada, se le volvió a intervenir y se le volvió a sellar este conducto para que no hubiera fuga biliar. Lección aprendida, importancia de asegurar una ligadura adecuada del muñón del conducto cístico durante la colecistectomía. Monitoreo posoperatorio cercano para detectar signos tempranos de complicaciones biliares y una educación del equipo. O sea, volvemos a lo mismo, formación. Y luego, por ejemplo, en este caso, pues si ya ha habido varios casos de que al quitarle la vesícula del conducto cístico puede haber una fuga biliar, pues es ponerle especial atención a que eso puede pasar y, por ejemplo, las suturas que se le vayan a poner, que estén mejor aseguradas, porque hay bastante riesgo de que se produzca una fuga biliar. En este caso, estenosis del conducto colédoco, después de esta técnica. Tenía un cálculo biliar en el conducto colédoco, ¿vale? Una piedra. Durante el procedimiento se produjo una estenosis del conducto colédoco debido a un traumatismo mecánico con lo utilizado, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que se inflamó el conducto, porque al estar metiéndole la prótesis, pues por ese manejo se le estenosó. La paciente desarrolló colangitis recurrente y fue diagnosticada con una estenosis del conducto colédoco mediante la colangio. ¿Cuál fue el procedimiento para solucionarlo? Dilatar. Una dilatación endoscópica seguida de la colocación de una endoprótesis biliar, ¿vale? Esta es la imagen del procedimiento, ¿vale? De CPRE. Lección aprendida. Precaución al manipular los instrumentos endoscópicos, o sea, tener cuidado, porque se puede crear un traumatismo que puede llevar, pues a este caso, por ejemplo, la inflamación del conducto y que esa inflamación estenose el conducto. Entonces, pues precaución al manipular. Y luego también la importancia de la experiencia a la hora de operar con esa prótesis. O sea, al final, la técnica hace la experiencia.
Pasa igual que con las ecografías, por ejemplo, una persona que no sabe hacer ecografías o que no está acostumbrada a hacer ecografías, pues las primeras ecografías las va a hacer un poquito peor que las siguientes. Entonces, porque al final la eco tiene una parte, una técnica bastante que tienes que saber, pero para saber tienes que aprender. Entonces, con este caso pasa igual. Si se va a empezar a usar esta técnica, pues tener más cuidado al principio, porque se puede crear un traumatismo o se pueden crear complicaciones, como en este caso, por ejemplo, y es un peligro. Entonces, tener mucho cuidado. Fuga biliar después de resección hepática. Esta persona tenía un carcinoma hepatocelular, ¿vale? Y fue sometido a una resección hepática parcial. Se le quitó una parte del hígado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que por una fuga biliar se le fue creando como un biloma, una acumulación al final de fuga biliar, que eso le desarrolló esa complicación. ¿Qué pasó? Las fugas biliares, sobre todo, ocurren porque una sutura o se ha soltado al colocarla bien o porque se ha colocado mal. Entonces, al final eso requiere pues, que se le meta a la persona, se la vuelva a operar, se le meta un drenaje para sacar toda esa bilia acumulada y claro, conlleva pues, sus riesgos. Entonces, ¿qué sacamos? ¿Qué lección aprendida sacamos de una fuga biliar? La sutura, de la importancia de que una sutura esté bien colocada y bien hecha y especial atención a la sutura, que luego se puede soltar posiblemente, pero si está bien hecha y bien asegurada, el riesgo de que eso pase disminuye un montón. Entonces, fugas, suturas. Y luego la vigilancia, sobre todo, porque luego vemos que estas cosas ocurren sobre todo post-operación. Igual, hemorragia biliar durante hepatectomía, hemorragia porque se ha cortado un conducto que no se tenía que haber cortado, ¿vale? En este caso, en la arteria hepática derecha, que se encuentra muy próxima a los conductos biliares, ¿vale? Entonces, precaución extrema al seccionar, sobre todo en el triángulo de Calot, que es lo que hemos visto antes, y después, pero sobre todo en zonas más complejas donde se mezcla arteria con vena, con conducto biliar, hay que tener especial obstrucción biliar con una de prótesis, ¿vale? Igual, especial atención a cómo se coloca una prótesis. Al final, o sea, como hemos visto, las iatrogenias se pueden causar por varios motivos. Uno de ellos, por ejemplo, que se coloque una prótesis. ¿Qué aprendemos de aquí? La precisión en la colocación de las endoprótesis biliares para evitar complicaciones como obstrucciones y estenosis, monitoreo continuo y, otra vez, formación y experiencia, ¿vale? Conclusión. La iatrogenia quirúrgica es un problema significativo que requiere una evaluación cuidadosa de riesgo y beneficio. Hay que identificar y mitigar los factores de riesgo preoperatorios para reducir complicaciones, adoptar mejores técnicas y prácticas y utilizar innovaciones tecnológicas, y la formación continua y el análisis de casos de estudio son muy importantes para aprender y mejorar la práctica clínica. Al final, como conclusión, o sea, ¿por qué he puesto tantos ejemplos de casos prácticos? Porque al final la teoría y decir, vale, ¿qué es la iatrogenia? ¿Qué tipos tiene? Y es ABC, está muy bien, pero hay que verlo aplicado a la cirugía o al procedimiento que ha tenido la persona, porque es realmente donde se aprende y donde se ve. ¿Qué ha faltado aquí? Pues formación en la técnica o formación de la enfermedad o de la cirugía. En el caso de fugas, ¿cómo pasa? ¿Qué le puede ocurrir a la persona y por qué se produce? Especial atención a suturas. En el caso de las hemorragias, en las zonas complejas, como por ejemplo en las cirugías biliares, pues el triángulo de Calot, que es una zona muy compleja de saber si se va a operar
a esta persona, pues de una, por ejemplo, de que le van a quitar la vesícula o tiene un tumor de Klatskin o cualquier complicación, de saber y decir, vale, esta zona es peligrosa porque puede ocurrir esto, esto y esto. Voy a tener más cuidado y voy a ver qué puedo seccionar y qué no, porque a lo mejor puedo tocar una arteria y le puedo provocar una hemorragia a la persona. Entonces, como conclusión de todo este tema, no se trata de focalizar en el problema de ay, qué mal ha hecho la técnica el cirujano o qué mal ha diagnosticado el equipo médico o hay que ver qué poco cuidado han tenido. No, no se trata de eso. Se trata de, vale, ha ocurrido este problema, ¿cómo se soluciona? ¿Qué técnicas tengo? ¿Qué opciones tengo? Innovación tecnológica, innovación en las técnicas médicas, formación continua, registros de casos, de qué es lo que más ha pasado, porque, por ejemplo, en el caso de las fugas biliares, ¿qué ha ocurrido? Vale, pues ha ocurrido esto en tal porcentaje. Pues yo sé que si tengo que realizar esta intervención, ¿dónde me voy a fijar más? Y en el caso, por ejemplo, pues eso, ¿no? Es que hago mucho inciso en las fugas, pero es que lo veo, o sea, está muy claro, ¿no? Suturas. Entonces, no se trata de focalizar en el problema, se trata de que esto también sirva como una herramienta de formación y de decir, vale, tengo estas soluciones y tengo estas propuestas de solución, voy a aplicarlas. Al final, la intención de este tema es la formación, dar a conocer qué es la iatrogenia, cómo se produce, qué tipos tiene y cómo se puede solucionar. Al final hay que pensar en el paciente, en que pase la cantidad menor de veces posible por quirófano y reducir riesgo y aportar en la salud del paciente y de la calidad de vida. Y también pues la tranquilidad del equipo médico en conjunto, de médicos, técnicos, auxiliares, celadores, todo. Y ya está. Y hasta aquí mi exposición. Gracias. Así que nada, si hay preguntas, pues adelante. Hola. Nada, decirte que el chat está lleno de felicitaciones por parte de los congresistas que están visualizándonos esta mañana y lo bien aclaradas que has hecho, que has dado las dudas. Y por aquí tengo algunas preguntas, ¿vale? Vale. Alguna pregunta, te digo. Espero poder responderla, ¿vale? O sea, no, tampoco tengo yo mucha... Yo te digo, mira, la IA, ¿vale? La inteligencia artificial puede realizar procedimientos como los pre, intra y postquirúrgicos, con menor riesgo de error que el humano, y llegará. ¿Una complicación producida por una IA sería latrogenia siempre o se le podría considerar error en algún caso? A ver, es que depende, porque si se utiliza la IA y lo voy a aplicar al igual que, por ejemplo, a una persona. Por ejemplo, si la IA se aplica a un robot de cirugía que opere, por ejemplo, el Da Vinci, y vuelve a pasar lo mismo, tipo, por ejemplo, una hemorragia o una mala sutura. Bueno, con mala sutura me refiero a que se suelte, por ejemplo, porque a lo mejor la ha puesto bien, pero se ha soltado, ¿no? Seguiría siendo iatrogenia. Pero ahora, si por ejemplo la IA va a realizar un procedimiento en un error, o sea, en un diagnóstico mal efectuado, sería error. Entonces, la iatrogenia sobre todo se centra en que a esa persona la hemos, digamos, sabemos el procedimiento que le vamos a hacer, pero ha habido complicaciones. Entonces, al final, el tema de la IA va a estar ligado a una persona. Siempre, o sea, una IA no va a ser autónoma hasta por lo menos dentro de 250 años. Siempre va a estar, digamos, dirigida por una persona. Entonces el error humano, aunque en menor porcentaje, va a estar. Claro. Entonces, claro, la IA va a aportar, sí. La IA va a poder realizar o sea, producir una iatrogenia, sí, sí. Porque va a haber una persona detrás, siempre.
Claro. Vale, pues por aquí también, bueno, aquí hay otra chica comentando su caso, que también es enfermera de cirugía, que se ha dado en su planta hace 2 días un caso similar. Y nada, lo demás son todo agradecimientos por, por parte de todos los congresistas y lo interesante que ha estado todo. Y Ay, nada, gracias. Cristina, por mi parte decirte que ha sido un placer asistir a tu ponencia la jornada de hoy. Enhorabuena y que es una suerte contar Gracias. con profesionales como tú en el Congreso. La verdad que es una suerte, se agradece mucho y desde la organización te agradecemos tu participación en el 5º Congreso Multidisciplinar en Sanidad y esperamos contar contigo para próximos congresos. Gracias, gracias. Y también, bueno, asimismo, extender el agradecimiento a todos los congresistas que se han unido a nosotros durante Sí, sí, sí. esta primera ponencia de las jornadas y recordarles que la próxima ponencia tendrá lugar a las 12. Vale. Pues muchas gracias a todos. Me voy a desconectar, ¿vale? Perfecto, Cristina. Muchísimas Gracias, gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.